¿Qué pasaría si los secretos más profundos del destino del mundo le fueran revelados a una mujer sencilla que vivía en un tranquilo pueblo francés? Nacida en 1850, Marie-Julie Jahenny, una mística católica, afirmó haber recibido revelaciones divinas directamente de Dios. Sus profecías sorprendentes y espeluznantemente precisas siguen provocando escalofríos en quienes conocen su historia, ya que pintan un retrato del ajuste de cuentas final de la humanidad. Desde advertencias catastróficas sobre Estados Unidos hasta visiones escalofriantes de eventos apocalípticos, sus mensajes siguen siendo tan inquietantemente relevantes hoy como lo fueron durante su vida. Cuando inundaciones devastadoras asolaron partes de Estados Unidos, muchos recordaron las inquietantes predicciones de Marie-Julie sobre la retribución divina. Sus visiones, algunas ya cumplidas y otras amenazantes, hablan de guerras, desastres naturales y un colapso de la civilización que parece casi inevitable. Durante sus trances místicos, afirmó que se le habían mostrado una serie de eventos catastróficos destinados a sacudir el mundo hasta sus cimientos. Ella creía que estos acontecimientos anunciarían una era de ajuste de cuentas, y nuestro Señor le aseguró que sería testigo del comienzo de estos castigos. De hecho, vivió para ver los años angustiosos de la Segunda Guerra Mundial, que interpretó como la primera ola de tales castigos divinos. Hoy, a medida que más de sus profecías parecen alinearse con los acontecimientos globales que se están desarrollando, surge una pregunta inquietante. ¿Nos estamos precipitando hacia el destino que ella describió tan vívidamente? Un momento crucial en su viaje espiritual revela la profundidad de su conexión con el sufrimiento divino. Un día en particular, consumida por el deseo de comprender más profundamente el sacrificio de Cristo, Marie-Julie le pidió a su director espiritual que le trajera una imagen de la crucifixión. Cuando él puso la imagen en sus manos, ella se sintió profundamente conmovida por su representación del amor y la agonía. Después de que él bendijo la imagen, se dedicó a meditar sobre ella diariamente, sacando fuerza y propósito de su profundo mensaje. El 21 de enero de 1877, durante un período de intensa oración, Marie-Julie experimentó una visión que cambió su vida. Ella afirmó que el Señor se le apareció y le dijo: «Amado mío, mira cómo sufro. Mi sangre divina fluye para redimir los pecados de Francia. La imagen de mi crucifixión que contemplas te recordará mi dolor. La sangre de mis 5 heridas, derramada en la cruz, también fluirá sobre las 5 heridas de esta imagen. Dile a tu Padre espiritual que la recoja ahora. Regresa a la tierra y encontrarás mis heridas bañadas en sangre». Este encuentro místico se convirtió en un profundo recordatorio del costo del pecado y de la misericordia ilimitada de Dios. Para muchos, resuena como una advertencia para una América espiritualmente vacilante, una nación que una vez prosperó sobre la base de la fe, pero que ahora se dirige hacia el declive moral y espiritual. América, una vez vista como un faro de valores cristianos y una nación bendecida por el favor divino, construyó gran parte de su grandeza sobre principios bíblicos. Estos principios proporcionaron el marco moral que dio forma a su gobierno, cultura y prosperidad. Sin embargo, después de la convulsión de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un alejamiento gradual pero deliberado de estas raíces espirituales. El secularismo se filtró en todos los aspectos de la sociedad, erosionando sutilmente la conexión entre el Creador y su creación. A medida que la duda y la rebelión contra la verdad de Dios se arraigaron, el tejido moral de la nación comenzó a deshilacharse. Durante un tiempo, la adhesión de Estados Unidos a los valores bíblicos fue un baluarte contra esta erosión espiritual. Sin embargo, con el paso de las décadas, su determinación se debilitó y su corazón colectivo se alejó de Dios. Al abandonar su fundamento espiritual, la nación perdió su claridad moral y su sentido de propósito. Los visionarios de la actualidad se hacen eco de las advertencias de Marie-Julie y predicen consecuencias nefastas para esta rebelión espiritual. Estas visiones sugieren una realidad inquietante. A medida que Estados Unidos se aleja más de Dios, corre el riesgo de perder su influencia global, su autoridad moral y tal vez su propia alma. La decadencia que enfrenta Estados Unidos no es una cuestión de casualidad, es un reflejo del juicio divino sobre una nación que se niega a arrepentirse. El pecado ha apretado su control,
socavando la autoridad moral que una vez distinguió a la nación como un faro de luz. Los principios sagrados que una vez sostuvieron a la sociedad han sido abandonados. El matrimonio, originalmente diseñado como un pacto que reflejaba el orden divino de Dios, ha sido remodelado para adaptarse a los ideales seculares. La familia, que en el pasado fue la piedra angular de una cultura próspera, ha sido debilitada sistemáticamente bajo el pretexto de la tolerancia. Incluso la humanidad misma, la cumbre de la creación de Dios, ha sido desestimada, y las filosofías modernas declaran que la naturaleza que Dios nos dio es insuficiente. Esta rebelión contra el orden divino ha traído consecuencias devastadoras. Eventos como la pandemia de COVID-19 no son meros accidentes de la historia, son llamadas de atención que instan a la humanidad a regresar al Creador. Estas pruebas, aunque severas, sirven como recordatorios de la necesidad de humildad y arrepentimiento. Sin embargo, sin un sincero retorno a Dios, su presencia permanecerá distante y la nación continuará su espiral descendente. El camino hacia la redención, aunque claro, exige sacrificio. Estados Unidos debe humillarse y buscar la verdad de Dios una vez más, abrazando los principios que una vez sentaron las bases de su fortaleza. Así como Dios restauró a Israel a pesar de sus repetidos fracasos, Él está dispuesto a sanar a Estados Unidos, pero solo si la nación se vuelve a Él en un arrepentimiento genuino. Ahora es el momento de elegir la fe, el arrepentimiento y el retorno a las bendiciones de vivir bajo la gracia de Dios. Una nación que una vez floreció bajo la providencia divina ahora soporta el peso de sus acciones, incluidas las que atentan contra la santidad de la vida. Las atrocidades de Hiroshima y Nagasaki, donde las bombas atómicas aniquilaron a cientos de miles de civiles inocentes, son un duro recordatorio del costo de abandonar el camino de Dios. La devastación se extendió más allá de la pérdida inmediata de vidas. Las generaciones posteriores nacieron con las cicatrices de la radiación, padecieron defectos congénitos paralizantes y un profundo sufrimiento, un legado de dolor que refleja el alto costo de la guerra. Pero este acto de destrucción no fue un incidente aislado. Bajo la bandera de la difusión del Evangelio, Estados Unidos también desplazó y diezmó a las poblaciones indígenas en sus conquistas coloniales. El amor de Cristo, que exige humildad y compasión, se vio eclipsado por un nacionalismo retorcido, un evangelio de dominio en lugar de gracia. Los héroes no eran celebrados por hacer avanzar el reino de Cristo, sino por expandir un imperio terrenal, mezclando el patriotismo con un sentido equivocado de propósito espiritual. A medida que la nación persiste en su arrogancia, la reprensión de Dios se hace más aguda. La falta de voluntad de Estados Unidos para extender la gracia que ha recibido tan libremente refleja la autojustificación de los fariseos. Como ellos, exige justicia de los demás, pero no mantiene esos mismos estándares. Cegado por la hipocresía, carga al mundo con una actitud de superioridad, descuidando la humildad que Cristo encarnó tan perfectamente. La visión de Marie-Julie Jahenny de las 2 noches de oscuridad es una advertencia terrible, un precursor de los 3 días de oscuridad definitivos. Esta profecía predice el inicio de la ira de Dios sobre la humanidad, un llamado al arrepentimiento antes del juicio final. Durante estas 2 noches aparecerán señales aterradoras en los cielos. El cielo se tornará de un púrpura y rojo espeluznante, y se oscurecerá hasta los árboles más altos. Los árboles mismos se incendiarán y su savia se evaporará, dejándolos estériles y sin vida. En los años siguientes, la lluvia traerá consigo el hedor del azufre, cayendo como granizos abrasadores que destrozarán hasta las superficies más duras, dejando tras de sí las inconfundibles cicatrices del juicio divino. Lluvias negras y amenazantes empaparán la tierra, aunque, en su misericordia, Dios perdonará las cosechas de los fieles. Ráfagas de calor cegadoras perturbarán la visión, y la noche resonará con gritos agonizantes. La tierra se volverá inhabitable para el movimiento, envuelta en la justicia divina. Durante estas noches, solo las velas benditas hechas de cera de abejas pura proporcionarán luz. Las velas impuras, que contienen otros materiales, no se encenderán. Estas velas puras sirven como símbolo de la luz de Cristo y la pureza espiritual necesaria para soportar tal tribulación.
Al igual que el Cordero Inmaculado durante la Pascua, estas velas recuerdan a los creyentes la importancia de permanecer firmes en la fe, sin mancharse por las corrupciones del mundo. A través de ellas, el mensaje de Dios es claro. Solo aquellos que buscan la pureza de su verdad pueden soportar la oscuridad venidera. La profecía de las 2 noches de oscuridad sirve tanto como una terrible advertencia como un profundo llamado al arrepentimiento, instando a la humanidad a prepararse para las tribulaciones que preceden a la purificación definitiva del mundo. Lejos de ser una condena, representa un acto de misericordia divina, una última oportunidad para alejarse del pecado y abrazar una vida de fe. El simbolismo de las velas de cera pura refleja esta necesidad de pureza espiritual y vigilancia. Así como las velas iluminan la oscuridad física, la fe trae claridad, esperanza y firmeza en medio de la agitación espiritual. Los fieles están llamados a rechazar los engaños de Satanás, a mantenerse firmes en sus creencias y a resistir la tentación de un mundo que se ha alejado mucho del diseño de Dios. En sus éxtasis místicos, Marie-Julie Jahenny recibió innumerables visitas del cielo, que le trajeron consuelo y sabiduría. Mientras nuestro Señor y Nuestra Señora fueron sus compañeros constantes, también se encontró con el Padre Eterno y el Espíritu Santo, quien se le apareció como una paloma o una lengua de fuego llameante, reforzando la presencia divina en su vida. Marie-Julie fue bendecida con la compañía de santos, quienes no solo le brindaron guía espiritual sino que también compartieron detalles íntimos de sus vidas, a menudo corrigiendo inexactitudes históricas en sus biografías. Incluso aparecieron santos menos conocidos, que revelaron sus historias y profundizaron su comprensión de sus virtudes y sacrificios. Su relación con San José fue especialmente tierna y familiar, tanto que ocasionalmente se burlaba de él. Durante un éxtasis notable el 1 de abril de 1880, solicitó persistentemente favores a San José, lo que provocó que nuestro Señor mismo interviniera con un toque de humor para proteger a su padre adoptivo de sus incesantes solicitudes. Las profecías de Marie-Julie hacen eco de advertencias anteriores, como las dadas por Nuestra Señora del Buen Suceso a la Madre Mariana de Jesús Torres en el Ecuador del siglo XVII. Ambos místicos predijeron tiempos de gran penuria para la Iglesia y la humanidad. Sus mensajes incluían predicciones sobre el surgimiento de repúblicas, la influencia de sociedades secretas, ataques a la Iglesia y la corrupción moral de los niños. Gran parte de lo que se predijo para los siglos XIX y XX se ha cumplido, y las revelaciones de Marie-Julie continúan como extensiones de estas advertencias anteriores. Sus visiones condenaban la decadencia moral y espiritual de la democracia moderna, en particular la Cámara de Diputados francesa, a la que el cielo se refería como la Cámara del Infierno. Previó el declive de la masonería, la erosión de la fe y cambios en la misa que se desviaban de la tradición. Lo más escalofriante fue su advertencia de que los niños perderían su inocencia incluso antes de alcanzar la edad de la razón. Estos pecados, explicó, traerían severos castigos a la humanidad, destinados no a destruir sino a guiar a la gente de regreso a Dios. Aunque gran parte de su atención se centró en Francia, Marie-Julie enfatizó que estos castigos tenían un alcance global. Como primera nación católica, Francia tenía una responsabilidad única como defensora de la Iglesia. Sin embargo, su fracaso en defender esta misión divina, agravada por su rechazo a la monarquía bendecida por el cielo, la marcó como el punto de partida del castigo divino. Nuestra Señora reveló que los pecados de Francia eran especialmente graves debido a su privilegiada historia espiritual, lo que la convirtió en la primera en soportar el peso de la justicia de Dios antes de que los castigos se extendieran por todo el mundo. Los eventos recientes, como el simbolismo ofensivo mostrado durante los Juegos Olímpicos de París 2024, parecen validar estas advertencias. Las representaciones blasfemas, como una recreación distorsionada de la Última Cena y una diosa sin cabeza con las alas rotas, ilustran crudamente la decadencia espiritual de la nación. Estos actos de irreverencia son recordatorios de una sociedad cada vez más alejada de Dios. Las profecías de Marie-Julie también detallaron castigos catastróficos diferentes a todo lo que la humanidad ha experimentado. Entre ellos se incluyen violentos terremotos, huracanes devastadores, pérdidas generalizadas de cosechas, plagas e incluso una lluvia de sangre que durará 7 semanas.
La culminación de estas pruebas serán los 3 días de oscuridad, durante los cuales perecerán 3/4 partes de la población mundial y la mitad de Francia. Los supervivientes emergerán a un mundo desolado, tan devastado que encontrarse con otro ser humano les parecerá un milagro. Sin embargo, no es el fin del mundo, sino más bien una purificación divina. En medio de esta visión amenazante, Marie-Julie previó un rayo de esperanza. Surgirá un rey santo, elegido para conducir a la humanidad hacia una era de fe, unidad y sencillez. Este gobernante será una figura unificadora, que atraerá a la gente de vuelta a Dios y marcará el comienzo de una época de renovación espiritual. Francia, sin embargo, seguirá siendo el centro de estos castigos. Ella predijo que París sería consumida por el fuego, Marsella sería engullida y ciudades de todo el país se derrumbarían en ruinas bajo terremotos masivos. La violencia, la blasfemia y la rebelión reinarán hasta que el cielo intervenga para purificar la tierra. Estos castigos, aunque aterradores, son actos de misericordia diseñados para evitar pérdidas aún mayores. Tienen el propósito de purificar el mundo, salvar almas y restaurar la santidad de la Iglesia. A lo largo de la historia, Dios ha enviado profetas para advertir a la humanidad sobre las consecuencias de alejarse de Él. La Biblia nos recuerda que la hora del juicio solo la conoce Dios y llegará como un ladrón en la noche. Para quienes persistan en ofenderlo, el mensaje sigue siendo: arrepiéntanse y vuelvan. Muchos creen que estamos viviendo en los días previos a las grandes tribulaciones, no el fin del mundo, sino un tiempo de inmensas pruebas y purificación. Entre las advertencias de Marie-Julie, una se destaca por su enfoque en la Iglesia, una profecía que declara que la Iglesia será privada de su líder durante un período de inmenso sufrimiento. Esto se ha relacionado a menudo con el pontificado del Papa León XIII, cuyas reformas y enseñanzas espirituales se enfrentaron a oposición y, en cierto modo, a una influencia cada vez menor. Esta tribulación, como previó Marie-Julie, pondrá a prueba la fe de los creyentes, pero en última instancia conducirá al triunfo de la Iglesia y a la salvación de innumerables almas. La imagen de la huella del Papa León XIII en el altar reducida a cenizas por las llamas del infierno es un símbolo claro de la influencia cada vez menor de su legado espiritual y de la erosión de las protecciones que trató de establecer para la Iglesia. Entre sus contribuciones más duraderas se encuentra su respuesta a una visión profunda en la que Satanás desafió a nuestro Señor, afirmando que podía destruir la Iglesia si se le concedía suficiente tiempo y poder. La tradición sostiene que Cristo, en un acto de justicia divina, permitió a Satanás hasta un siglo para poner a prueba esta afirmación. Esta revelación dio forma al papado del Papa León XIII, obligándolo a componer la poderosa oración a San Miguel Arcángel, una súplica de protección divina contra las fuerzas de la oscuridad. También instituyó otras oraciones, como las 3 Avemarías y la Salve Regina, para ser recitadas después de la misa, fortaleciendo a la Iglesia contra los ataques espirituales. Sin embargo, como advirtieron las profecías de Marie-Julie y Eugenie, estas salvaguardas espirituales no perdurarían. La eliminación de estas oraciones de la liturgia posterior a la misa después del Vaticano II es vista por muchos como un cumplimiento directo de su visión. Este cambio, junto con la confusión y las malas interpretaciones que surgieron a raíz del Vaticano II, condujo a un debilitamiento de las defensas espirituales de la Iglesia, dejándola vulnerable a la creciente influencia del mal. Las profecías de Marie-Julie se alinean con las advertencias de otros místicos, como Santa Catalina Emmerich, quien previó un tiempo en el que Satanás se desataría sobre la Iglesia. Esta era de tribulación coincide estrechamente con la línea de tiempo de las revelaciones de Marie-Julie. Durante este período, el Papa León XIII introdujo ritos de exorcismo menor y mayor, herramientas poderosas para combatir la creciente presencia del mal. Sin embargo, con el tiempo, estos ritos cayeron en desuso. La revisión del exorcismo mayor en 1999 despertó la preocupación entre algunos exorcistas, que criticaron la versión actualizada por ser menos efectiva contra el creciente poder del enemigo. Marie-Julie había advertido que Satanás buscaría alterar o eliminar estas defensas espirituales, erosionando aún más la resiliencia de la Iglesia.
El 20 de septiembre de 1881, Marie Julie compartió una visión desgarradora del rechazo de la humanidad a Cristo. Describió el dolor de nuestro Señor, lamentándose: Jesús creó todos los corazones para amarme, para servirme como trono y hogar amoroso. La mayoría de los corazones alzan hacia mí espadas, lanzas y martillos. Y con todos estos ultrajes, no quieren mi presencia, más signos de mi poder ni más obras de mi amor. Esta visión retrataba un futuro en el que la rebeldía de la humanidad llegaría a su máximo apogeo, permitiendo que el mal floreciera sin control. Antes de que el bien pudiera triunfar finalmente, las fuerzas de la oscuridad ejercerían el control total, dirigiendo su sacrilegio y violencia contra la Iglesia. Parecería, por un tiempo, como si la Iglesia estuviera sepultada bajo el peso del pecado y una marea de maldad sin precedentes. Sin embargo, incluso frente a estas terribles advertencias, Marie Julie ofreció esperanza. La llama de la verdad divina llama a los fieles, instándolos a mantenerse firmes en su fe. Declaró: amigos de Dios, víctimas, servidores y sirvientes, es hora de declarar al Dios eterno que quieren vivir y morir en la fe católica. Miren al cielo, porque en todos los rincones de la tierra encontrarán anticristos que buscan pervertir y debilitar la fe de los cristianos. Su súplica fue un grito de guerra por una devoción inquebrantable, aun cuando las fuerzas del mal se hacían más fuertes y más omnipresentes. Marie Julie habló de una hora de inmenso dolor y conmoción, pero seguida por el llamado de Dios a la humanidad, preparándola para el triunfo final sobre el mal. Sus profecías, aunque premonitorias, sirven como un profundo llamado a la acción. Nos recuerdan que el triunfo del mal es temporal, una prueba de fe diseñada para fortalecer la determinación de los fieles. Aquellos que perseveren serán testigos de la victoria final de Dios y la restauración de su Iglesia. Los fieles están llamados a anclarse en la oración, abrazar los sacramentos y confiar inquebrantablemente en las promesas de Dios. Esta firmeza les servirá de escudo contra la marea creciente de anticristos modernos. El mensaje de Marie Julie es claro: escuchen las advertencias, preparen sus almas y manténganse firmes contra las tribulaciones venideras. La elección sigue siendo para cada alma: arrepentirse y regresar a Cristo o arriesgarse a ser arrastrados por las pruebas que vendrán. La misericordia de Dios, aunque inmensa, no esperará eternamente. El momento de actuar es ahora. Abrazad las verdades eternas de la fe, resistid a las fuerzas de la oscuridad y aferraos a la luz de Cristo. Solo mediante esa devoción los fieles podrán participar en el triunfo final del bien sobre el mal.